porque sabemos, Señor, que tú te places en nuestra alabanza, Señor. Gracias, Padre. Vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi compañía. Vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Tú eres rey, Señor. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Una vez más. Rey sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Tú eres rey. Eres rey, Señor, sobre toda circunstancia. Eres Dios sobre toda adversidad. Eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres Dios, amado Señor. Y te damos gloria y te damos honra en esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Padre Santo, por este privilegio que tú nos das de llevar este mensaje, estas buenas nuevas de tu palabra, las buenas noticias del Evangelio, Señor. Y te damos gracias, Padre, por cada familia, por cada persona que hoy está escuchando este mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú quitando toda carga, que seas tú quitando toda aflicción de los corazones
y que hoy tú traigas ese despertar a las vidas para que te adoremos, amado Señor, para que te alabemos con nuestro corazón, para que esta oración que hoy estamos elevando, alzando ante ti, Señor, sea recibida, amado Dios, como olor grato, como olor fragante, como incienso quemado ante ti, Señor. Recibe esta ofrenda de tu pueblo, este pueblo que nos estamos uniendo en oración en esta mañana, en este mensaje, Padre, porque queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, porque sabemos que tú eres quien peleas nuestras batallas, Señor, que todas estas circunstancias que estamos viviendo, Señor, tú la has propiciado para que te busquemos, para que volvamos la mirada a ti, para que volvamos nuestros corazones a ti, para que nos humillemos, para que nos postremos, Señor, para que nuestro rostro se postren ante ti, Señor, y que nos rindamos y reconozcamos una vez más que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que vive y el Dios que reina, que tu presencia, Señor, que tus promesas están también como desde el primer día que salieron, solamente tú buscas, Señor, que te adoremos. Hoy nos unimos en una sola voz para adorarte, para exaltarte, para darte la gloria y darte la honra a ti, mi Dios amado. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios bendiga. Esta transmisión de sábado, nuestro tiempo de lluvia, nuestro Señor. Una palabra que el Señor ha preparado en este día para todos y cada uno. En estos tiempos que el Señor está buscando que nosotros le adoremos. En estos tiempos que el Señor está buscando que nosotros le adoremos y que le busquemos y que entendamos que todas estas circunstancias, quizás tribulación, quizás aflicciones que viviendo vida, verdaderamente nosotros entendamos el propósito de Dios, el adorar a Dios, el humillarnos delante de Dios. Si como cristianos entendemos el valor de adorar a Dios, de alabar a Dios, de elevar cánticos a Dios, eso abre las puertas de los cielos. Y a veces tenemos esta arma como el arma de la oración y no la usamos. Y no la usamos porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer a través de la alabanza. Su palabra dice que Él está en la alabanza de su pueblo, que Él está en medio de esa alabanza. Cuando alabamos, Él está en medio de su presencia, Él está ahí, y en medio de la alabanza hay libertad, hay sanidad, hay transformación de las vidas. Cuando oramos y buscamos a Dios, los cielos se abren. Y hoy lo vamos a ver en este día, en el tema que el Señor ha dado en este mensaje, y es: en tiempos de tribulación, adora a Dios. La tribulación, que el diccionario nos dice que es pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. En esos momentos en el que sentimos disgusto, sentimos en nuestros corazones carga, que nos sentimos entenebrecidos, que nos sentimos cargados, es cuando el Señor nos está llamando a que levantemos la mirada y busquemos su rostro, busquemos su rostro. Son tiempos de tribulación, sí, tribulaciones en nuestra vida personal, quizás en nuestra vida laboral, quizás en tantas cosas que hay en nuestros corazones, porque son tiempos que el Señor nos está preparando. Nos está preparando en estos tiempos que estamos confinados en nuestras casas, y que esto no va a acabar ahorita, el 27 que dicen que termina, porque reestructurar, volver a empezar, que se vuelva a reactivar nuestro país, la economía, todo va a ser un proceso, y por eso Dios nos está preparando para que empecemos también nosotros en ese proceso, pero que es el tiempo. Me gozo cuando hermanos en Cristo, hermanos de nuestra iglesia, Gracia Redentora de Cristo, que nos dan esos testimonios de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, de las provisiones que Dios está llevando, de esos milagros que Dios está haciendo en las vidas de las familias. Y me gozo en decir
Ese es el Dios que nosotros adoramos, pero que así como hay gozo en muchas familias que están experimentando la provisión, la bendición de Dios, que están experimentando la presencia de Dios, que están experimentando a ese Dios vivo del cual nosotros predicamos, me da gozo. Pero sé que hay muchas personas que se preguntan dónde está Dios, por qué no veo la presencia de Dios. Es lo que Dios está llamando nuestra atención, a que le reconozcamos como Dios, como el Rey de este mundo. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Y les quiero invitar a la palabra del Señor en Segunda Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a ver hoy al rey Josafat, un rey hijo de David, que empezó a gobernar en Judá, en el reino del sur. Un rey que cometió muchos errores, pero que hizo cosas agradables ante los ojos de Dios. Y que el Señor, cuando vienen esos momentos de como que de soplar qué tanto le amamos, el Señor mira las cosas buenas que hemos hecho. El Señor mira, y vemos a este rey en el capítulo 20 de Segunda Crónicas. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dijeron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Le llegó la noticia al rey Josafat que venía un ejército muy grande a atacarlo, a sitiar la ciudad. Llegó la preocupación, un ejército muy grande, un ejército que no eran de sus vecinos que estaban a su alrededor, sino que venían del otro lado del mar, que venían de la parte cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. Los de Moab, los de Amón, era una región por donde ellos cruzaron, y que el Señor dijo: no vayan a hacer guerra con ellos, no vayan a hacer guerra con ellos, sino que pasen por un lado y no vayan a hacer guerra con eso. Y llegó la noticia al rey de que venía ese ejército grande, poderoso, contra Judá, contra el reino del sur, contra el reino de Judá. Y dice en el versículo 3: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El rey, la cabeza, cuando llegó esta noticia, lo primero que hizo fue humillarse delante de la presencia del Señor. Y es la primera enseñanza que nos da este pasaje que estamos leyendo. Y fue que el rey Josafat lo primero que hizo fue humillarse, reconocer, no de pronto mirar cuánto ejército tengo, mirar cuántos soldados tengo para la batalla, sino que mi salvación viene de Jehová. Y dice la palabra que humilló su rostro y declaró ayuno a todo su reino, a todos los que estaban bajo su mando, declaró ese ayuno. Es por eso la importancia del ayuno, y podríamos resaltar muchísimos casos. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días, ayunó Elías, ayunó Moisés ayunó también muchos tiempos, y podríamos hablar de muchísimos casos de la importancia del ayuno, porque en el ayuno, como dijo Juan el Bautista, es necesario que mengue nuestra carne para que pueda crecer Jesucristo en nuestras vidas, que mengue nuestra carne para que su Espíritu llene nuestras vidas y nuestros corazones y nos llene de fortaleza, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Fortaleza espiritual para seguir avanzando, fortaleza espiritual para comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero si estamos débiles espiritualmente, no vamos a entender las cosas. Vamos a caminar de la manera incorrecta, vamos a tomar decisiones de la manera incorrecta, que va a traer consecuencia a nuestras vidas. Es por eso la importancia del ayuno, cuando disponemos nuestro espíritu para ayunar. No hacerlo por obligación. Quizás muchos dicen voy a hacer un ayuno de un día
pero simplemente se reduce a no comer. Y sencillamente eso es como aguantar hambre. Porque no está la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos. Porque cuando nuestra carne es débil, el Espíritu nos fortalece. El Señor le dijo a los discípulos en Getsemaní, que le dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne está sujeta a las pasiones, la carne está sujeta a toda circunstancia que nos puede desviar, porque somos carne y somos débiles. Por eso el Señor nos llama a estar fortalecido en la oración, a estar fortalecido con ayuno, a que estemos fortalecidos, porque es lo que el Señor está demandando de nosotros para darnos esa fortaleza. Vemos al rey Josafat, que tan pronto escuchó la noticia que su reino estaba siendo atacado, declaró y llamó al pueblo a hacer ayuno, a todo mundo. Todo mundo, él dijo, todo mundo entramos en ayuno. Y era un rey que había empezado a hacer las cosas. Era un rey que estaba agradando ante los ojos de Dios, aun cuando había hecho cosas que no agradaban a Dios. Pero por ejemplo, tenemos un gran ejemplo. Cuando Jonás fue enviado por Dios a llevar un mensaje a una ciudad pagana, a una ciudad que había sido instrumento para acosar al pueblo de Dios, para afligir al pueblo de Dios. Quizás Jonás no quería ir a llevar ese mensaje porque reconocía que era un pueblo malo ante los ojos de Jonás, que era un pueblo que no merecía ser salvo, que no era un pueblo que merecía que Dios tuviera misericordia, era un pueblo que merecía destrucción. Dios en su infinita misericordia quería poner un ejemplo de todo que se arrepentir, tiene un espacio, tiene un lugar en el reino de los cielos. Todos conocemos que los ninivitas, que eran los mismos asirios, era un pueblo sanguinario, era un pueblo que había oprimido mucho al pueblo de Dios, había masacrado al pueblo de Dios. Era un pueblo que sus técnicas de tortura era algo, si ustedes profundizan más quién eran los de Nínive, que era una ciudad pagana, idólatra como ninguna otra ciudad, pero que Dios quería dar un ejemplo al mundo de que todo aquel que se arrepiente, Dios es fiel y mandó a Jonás a llevar este mensaje, que aunque lo llevó a regañadientes, pero cumplió la palabra de Dios. Porque cuando Dios da una palabra, se cumple. Cuando Dios da una orden, se cumple. Cuando Jonás empezó a pregonar la palabra de Dios, cuando Jonás empezó a pregonar las buenas nuevas del Evangelio, dice la palabra del Señor que el rey mandó a que todo mundo ayunara, y hasta aún a los animales que no le fueran a dar ni agua, ni comida, ni nada. Que todo mundo se rindiera ante Dios, que todo mundo se rindiera y se postrara y se humillara delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que este pueblo, cuando Jonás le dijo, arrepentíos para que no sean destruidos, porque si ustedes no se arrepienten en 40 días, Jehová de los ejércitos los va a destruir. Y este pueblo ayunó y reconocieron a Dios como Padre, como el Jehová de los ejércitos, como el Dios de dioses. Entonces ese es un ejemplo de un pueblo que era pagano, de un pueblo pagano y que se arrepintió y aceptó a nuestro Señor. Y quizás era un pueblo que no sabía lo que era un ayuno, pero que vino la presencia del Espíritu de Dios, que es el que nos guía y nos lleva a que comprendamos y entendamos la importancia de cuando sentimos en nuestro espíritu ayunar, desintoxicarnos. Eso es lo que hace el ayuno, es como un exfoliante a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, disponer nuestros corazones. Entonces este rey proclamó ayuno, el rey Josafat. Y dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es una oración de clamor. Esta es una oración de mostrar nuestros corazones delante de Dios y decir: en nuestras fuerzas, Señor, nada podemos hacer. En nuestras fuerzas, Señor, somos débiles con un ejército tan grande. Porque era un ejército grande el que venía asediándolo. Y si bien Josafat tenía más de 1 millón de soldados, o sea, el ejército que tenía el reino de Judá no era un ejército pequeño. Era un ejército que le podía hacer frente a cualquier ejército. Eran más de 1 millón de soldados que tenía este ejército. Pero que sin embargo él dijo: no podríamos nosotros en nuestras fuerzas resistir a un ejército tan grande que viene contra nosotros. Eres tú. Comprendieron el mensaje de Dios cuando entraron a la tierra prometida. Cuando Josué entró el pueblo de Dios a la tierra prometida, cuando el ángel de Dios en Josué 5 se le apareció a Josué, Josué le preguntó: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo: no soy ni de uno ni del otro. Yo pertenezco a Jehová. Y ese día le dijo a Josué: yo iré delante de ustedes. Yo soy el que voy a pelear todas las batallas. Ustedes simplemente van a obedecer. Y fue lo que hizo Josué: obedecer todas las estrategias de guerra que Dios le había dado. Cuando destruyeron los muros de Jericó, fue con estrategia de Dios. Si lo vemos nosotros con estrategia de hombre, quizás fue una locura. Pero que Dios dio las estrategias de guerra. Y así lo hizo durante todos los pueblos que les tocó luchar el pueblo de Dios para adquirir la tierra prometida. En todos estuvo la mano de Dios. Nunca levantaron ellos mismos, siempre estuvo la mano de Dios en esas estrategias. Y era un hombre militar también. Era un hombre militar que había peleado otras batallas, este rey Josafat, y ahorita lo vamos a ver un poquito también. Pero que el Señor les está diciendo, Él les está diciendo a Dios y recordando a Dios: tú eres ese Padre, tú eres ese Dios poderoso, tú eres ese Dios que nos entró a la tierra prometida. Tú fuiste, les está recordando todas esas cosas. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios que prometiste a tu amigo Abraham que daría en posesión toda esta tierra. Pero que ahora necesitamos, Señor, te necesitamos que de tus fuerzas, necesitamos que tú vengas y pelees por nosotros esta gran batalla, porque estamos acongojados, estamos limitados. Josafat le mostró a Dios toda su impotencia, la fuerza que no tenía para pelear contra un ejército tan grande. Demostró aquí Josafat que Dios era la única solución, que en ese momento de angustia, que en ese momento de tribulación, como dice él aquí, en el que estaba su pueblo,
Él dice: ¿a quién clamaremos? A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Esa es una promesa de Dios también. Que cuando estemos en tribulación, que cuando estemos en angustia, el Señor va a escucharnos. Cuando le buscamos de la manera correcta, como lo estaba haciendo Josafat. Estaba buscando a Dios de la manera correcta. Como ese líder, como cabeza del reino, estaba buscando. Y cuando nosotros oramos de esa manera, cuando buscamos a Dios de la manera correcta, cuando lo buscamos desde nuestro corazón, viene la respuesta de Dios. Dios nunca tarda una respuesta cuando oramos de la manera correcta. Porque a veces oramos en nuestras fuerzas, a veces oramos desde nuestro conocimiento, desde nuestra capacidad. Dios no oye todas las oraciones. Las oraciones que Dios escucha y hoy son las que hacemos desde un corazón humillado, desde un corazón contrito, como dice el salmista en el Salmo 51. A un corazón contrito y a un espíritu humillado no despreciarás tú, Señor. Y es cierto, y es cierto. Y vino de Dios. Y leemos en el versículo 14, dice el Señor: y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que veáis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Vino la respuesta de Dios. Vino la respuesta de Dios. Levantó el Señor un profeta en medio de ellos, de los levitas, y le dijo: no temas. No temas, porque yo soy, está diciendo Dios, yo soy Jehová de los ejércitos y el que pelea tus batallas. Yo soy Jehová de los ejércitos. Y el Señor le mandó a decir: estad quietos, estad quietos. Esta pelea la voy a pelear yo. Estad quieto y ved la salvación tan grande que yo les voy a dar. Que yo les voy a dar a ustedes. Ustedes no van a tener nada más que hacer, solamente en confiar en que yo estoy dando y les voy a dar esta grande victoria a ustedes. Qué tremendo esto. Qué tremendo cuando viene esa respuesta de parte de nuestro Señor. Pero esa respuesta viene de la humildad de un corazón, de humillarnos delante de Dios, de postrarnos delante de nuestro Padre Celestial, de reconocer en nuestro Señor que Él es el único que nos puede sacar de este momento de tribulación, que nadie más lo puede hacer, que no dependemos nada más sino de Dios, que no dependemos de nuestro gobierno, que no dependemos de nuestros mandatarios, que en esta circunstancia el Señor nos está diciendo: levanta, adora, alaba a Dios, porque yo soy quien peleo sus batallas. No somos nosotros, no somos nosotros los que peleamos, es Jehová. Cuando nosotros depositamos la confianza en nuestro Padre eterno, en nuestro Padre eterno. Dice aquí la palabra que ellos se levantaron en el versículo 20, y dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo:
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer en nuestro Dios. Creer en las promesas de Dios, en lo que Dios ha hablado. Nosotros tenemos el privilegio de que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya vino a esta tierra. De que ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer por nosotros. De que ya está en los cielos. De que se fue a hacernos moradas. Y los tiempos cada día se están acercando para que podamos estar con nuestro Señor y que le podamos ver cara a cara. Pero que estamos en esta tierra y el Señor quiere que estemos viviendo quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Eso se lo dijo el Señor a Josafat. Hoy estamos leyendo la palabra del Señor y nos está diciendo, tú que estás escuchando este mensaje, adora al Señor en quietud, quieto y reposadamente, te está diciendo el Señor. No siempre. Hoy estamos en nuestras casas. Hoy estamos confinados por esta circunstancia. Nuestra vida la hemos pasado quizás corriendo, que tengo que trabajar, que tengo que hacer tal cosa. Tantas cosas, pero que hoy Dios nos está llamando a permanecer quieto. Es tiempo de quietud, mis amados. Es tiempo de estar quieto. Es tiempo de que veamos el mover de Dios a nuestro favor. Es tiempo que oremos. Es tiempo que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Es lo que hoy el Señor nos está diciendo. ¿Cuántos tiempo llevas corriendo? Hoy es un buen día para hacer la pausa y escuchar la voz de Dios, de volver a ese lugar santísimo, de volver a ese lugar íntimo, de volver al lugar, ese lugar bonito que tenemos para ir a la presencia de nuestro Dios, de ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy es el día. Aquí vemos esa respuesta de nuestro Dios, que quitó todos los temores que tenía el pueblo y le dio la seguridad de una gran victoria. Y miren esto hermoso, en el versículo 22, dice la palabra del Señor: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pero dice, cuando comenzaron a entonar canto de alabanza. Cuando le creyeron a Dios, cuando Dios le dijo, tranquilo, está quieto, que yo voy a pelear esta batalla, y ellos le creyeron a Dios. Josafat les está diciendo en el versículo 20, ¿cierto? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y creyeron, y dice la palabra de Dios que se levantaron en la mañana, y empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar, ¿eso qué significa? Que estaban diciendo, Dios, creemos en ti, Dios, confiamos en tus promesas, Dios, sabemos que tú eres quien peleas nuestras batallas, que tú eres nuestra única salida. Y por el otro lado dice la palabra de Dios, que Dios empezó a orar. Tú estás orando y Dios está obrando. Tú estás alabando a Dios y Dios está haciendo. Y dice la palabra que mientras ellos estaban haciendo lo que le correspondía, ¿cierto? Mientras ellos hacían lo que le correspondía, Dios por otro lado empezó a hacer lo que le corresponde a Dios. Entonces mi función, mi labor como cristiano es creerle a Dios, es confiar en Dios, y el Señor hará lo que a Él le corresponde. La parte que a mí me corresponde es creer. La parte que a mí me corresponde es obedecer. Obedecer. La palabra del Señor nos habla en el libro de Deuteronomio. Ya volvemos otra vez acá. En el capítulo 6. En el versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Deuteronomio es un libro tan hermoso que es un recuento que hace Moisés al pueblo, a esa nueva generación que va a entrar a tierra prometida, y está recordando los mandatos que Dios les había dado. Les está recordando las cosas que deben hacer
para que no vayan a cometer los mismos errores que cometieron sus padres y perecieron en el desierto por desobedientes. Y en el versículo 17 en adelante dice la palabra del Señor, del capítulo 6 de Deuteronomio: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Para que Jehová arrojes a tus enemigos de delante de ti, a todos esos enemigos que se quieren levantar. Moisés les estaba diciendo simplemente: guarda cuidadosamente los mandamientos, los estatutos que Dios mandó a ti como pueblo, que obedezcamos la palabra de Dios, que obedezcamos los mandamientos que Dios nos dio. Es lo que Dios les está diciendo allá. Y nuevamente vemos que el Señor nuevamente les está recordando la confianza, el creer y de guardar sus testimonios. Por eso es tan importante. El Señor lo reitera tantas veces en el libro de Deuteronomio, tantas veces reitera que debemos guardar sus mandamientos y sus estatutos, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos de todas aquellas cosas que verdaderamente no nos edifican. Es decir, que si queremos ver la protección divina de Dios, simplemente tenemos que guardar los mandatos que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando del rey Josafat, que había hecho cosas que le agradaban a Dios, porque si leemos, la mayoría de los reyes después de Salomón, incluso Salomón, hicieron las cosas desagradables a Dios, adoraron a otros dioses, se fueron en pos de Baales. Pero este rey hizo cosas agradables a Dios. Y aquí mismo en el capítulo 19 de Segunda Crónica, Jehú, que es un profeta de Dios, amonesta a Josafat. Leemos en el capítulo 19, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Miren que el Señor, cuando nosotros quitamos de nuestros corazones la idolatría, porque aquí les está diciendo, el mensajero de Dios le está diciendo al rey: si bien has hecho cosas indebidas, porque Josafat hizo alianza con Acab. Acab era el rey de Samaria, del reino del norte. Todos conocemos a Acab, la historia de Acab, que fue el rey quizás que más blasfemó, que más profanó el templo de Dios, que se casó con Jezabel. Todos conocemos esta mujer. Este fue el mismo rey que mató a los profetas de Dios cuando tomó a todos los profetas, pero que Abdías, que era general del ejército de Acab, guardó a 100 profetas y los escondió en una cueva y los alimentó. Este es ese rey. Este es ese rey que levantó altar a Baal para que su esposa Jezabel los pudiera. Y Jezabel mató a todos los profetas de Dios y trajo profetas que ellos perdonaran para que dijeran las cosas que ellos querían. Fue un rey muy malo. Y Josafat incluso fue a la guerra. Cuando murió Acab, en esa guerra, cuando lo mataron, fue Josafat a acompañarlo a pelear también. Permitieron que llegaran los reinos del norte a poner tiendas, llamémoslo de esa manera. Permitieron tantas cosas. Es más, después de él vino y
y reinó en su lugar su hijo Joram, que se casó con una hija de Jezabel y de Acab, con Atalía, que después usurpó el poder. Esta fue una familia tremenda, con todos esos errores. Con todos esos errores, dice el Señor, pero se han hallado cosas buenas en ti. Se han hallado cosas buenas. Dios ha visto que tú tienes un corazón dispuesto para buscar de Dios. Es decir, por más imperfecciones que tenemos, porque las tenemos, pero cuando quitamos la idolatría, cuando quitamos todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, dice la palabra que el Señor, cuando le buscamos, el Señor mira las cosas buenas. Dios no es ese Dios vengativo que está mirando qué mal hizo para atacarnos. No, Él sabe que somos pecadores. Él sabe que le vamos a fallar. Pero que aquí dice, pero se hallaron cosas buenas. En tu corazón tienes esa hambre de buscar a Dios. ¿Sí? Este rey quitó todos esos altares, organizó la casa de Dios, nombró jueces, nuevamente reestructuró la adoración a los levitas para que adoraran a Dios. Para que adoraran a Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 26 en adelante, ya del 26 en adelante dice la palabra de Dios. Y decirle, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel, volvamos acá, al versículo 26 del capítulo 20, dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Beraca significa bendición. Todo el pueblo fue a adorar a Dios. Y dice en el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra ellos, los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, trae paz a nuestras vidas. La victoria está garantizada cuando buscamos a Dios, cuando le alabamos, cuando le adoramos. Cuando adoramos a Dios, el Señor aleja a nuestros enemigos, pone el terror en nuestros enemigos. A ese enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como lo dice en 1 Pedro 5:8. A ese enemigo aleja a Satanás cuando quiere venir a acecharnos. Y cuando adoramos a nuestro Dios, cuando le buscamos, cuando cantamos a Dios, se aleja. Satanás no puede resistir la adoración cuando adoramos a Dios, porque Él quiere que le adoremos a Él. Pero cuando nos levantamos con fuerzas, creyéndole a nuestro Señor, el Señor nos da esa victoria. Pero aquí el rey Josafat nos muestra en este pasaje, oh Dios, a través de su palabra, que la adoración nace de un corazón humilde, cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando no confiamos en nuestra fuerza. Josafat no confió en su ejército, sino que confió en Jehová de los ejércitos, que es diferente, en el Dios creador de todas las cosas. Josafat, cuando salió a la guerra, ¿sí? Ya Dios estaba peleando, envió adelante a la vanguardia de su ejército, mandó a los levitas, a los adoradores. Esto es tener confianza en Dios. No mandó primero a los que llevaban armas, sino a los que llevaban la adoración, cantando, adorando, con salterios, con trompeta. Este hombre dijo, yo adoro a Dios porque yo le creo a Dios de que Dios ya me dio la victoria, de que con Dios tengo la victoria asegurada. Es lo que quiso decir él. Alabar a Dios con cánticos habla de un corazón que ha aprendido a depender de Dios. El Señor hoy está quitando todas las limitaciones para que le adoremos,
para que le alabemos. En Hechos 3 nos habla del cojo que fue sanado por Juan y por Pedro. Y dice para el Señor que cuando fue sanado, este varón saltaba, cantaba, adoraba a Dios. En Hechos 3, en el versículo 8, bueno, esos primeros versículos del libro de los Hechos nos habla de que este hombre que tenía la imposibilidad de adorar a Dios, en un momento Dios le quitó la limitación. Dios le quitó todo lo que le estorbaba, y tan pronto Dios le quitó todo lo que le estorbaba, este hombre saltaba, este hombre cantaba, este hombre adoraba a Dios con todo su ser. Hoy Dios está quitando de tu corazón todo aquello que impide que tú le adores a Dios. Hoy Dios está quitando, porque hoy Dios está peleando tu batalla, está quitando todos esos gigantes, está quitando todo aquello que te asedian. Hoy Dios está transformando tu vida para que tú le adores, porque es lo que Dios está buscando en este día, que en tiempo de tribulación le adoremos, que en tiempo de tribulación le cantemos. Yo en lo personal he experimentado eso. En momentos de tribulación, en momentos de angustia, he cantado a Dios, he cantado alabanzas, porque mi confianza está en Dios. Yo he aprendido a confiar y a depender de Dios, y soy un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. Soy ese testimonio vivo, y hoy les puedo decir a ustedes, cuando adoramos a Dios, creyéndole a Dios, Dios le place traer esa respuesta a nuestras vidas. Pero que hoy sea el día para que le adoremos a Dios, para que le busquemos con todo nuestro corazón. Yo voy a pedir que donde tú estás, cierres tus ojos y adoremos a nuestro Señor. Adorarle a Dios no es solo cantar. Adorarle a Dios es que expresemos lo que hay en nuestro corazón. Esa es una manera de adorar a Dios. Cantar también es otra manera. Y hoy hay fiesta, hoy hay gozo en el reino de los cielos, porque su pueblo le adora, porque su pueblo hoy se ha dispuesto a darle ese primer lugar a Dios. Cierra tus ojos. Amado Señor y Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú recibas esta adoración, que tú recibas estas alabanzas que hoy está levantando tu pueblo, y que llenes nuestra vida de tu presencia, porque hoy hemos entendido, Señor, que eres tú, Señor, quien peleas nuestras batallas, que no estamos sufriendo, que te alabemos, que si estamos afligidos, que te alabemos, no importa nada, que te alabemos en todas nuestras circunstancias, Señor, porque tú eres el Dios, porque tú eres el Rey. Tú eres nuestro Rey, Dios. Adórale en esta mañana. Adórale con todo tu corazón. Adórale con todas tus fuerzas. Adórale con todo lo que tú eres. Adórale al Padre. Al Rey de salvación. Sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has llenado con tu presencia, Señor. Gracias, Padre, cuán grandes son tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un día que nos vamos en victoria. Hoy es un día lleno de victoria, y de aquí en adelante todos nuestros días serán en victoria, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Te alabamos, Rey, te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga este día, Dios llene tu vida, Dios llene tu corazón, y que hoy el Señor, a través de su palabra, te ha dicho: aprende a confiar en mí, que tengas confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios te bendiga en este día. Recuerda que por Facebook te suscribas a nuestro canal y se hace ese instrumento para que más personas